Soy Nujavi Ramírez y te doy la bienvenida a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. Existir es un arte cuando abordamos conscientemente nuestras relaciones, nuestro trabajo, cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana. Es un arte existir si nos sentimos creativos. Cuando transformamos nuestra existencia en un arte, nuestra vida rebosa de sentido. Bienvenida, bienvenido a El Arte de Existir, el podcast de Jorge Sentner. ¿Cómo hacer de nuestra existencia un arte? Soy Jorge Sentner. Gracias por acompañarme en el 7º episodio de El Arte de Existir. Confieso que la realización de este podcast me ha cambiado radicalmente la percepción del tiempo. Antes del podcast, 2 semanas me parecían muchísimos días. Ahora, en cambio, tengo la impresión de que 15 días no son nada. Todo se precipita y ya volvemos a estar en la fecha de publicación del siguiente episodio. Es, digamos, una prueba más de cómo la subjetividad de cada uno de nosotros crea, modela, esculpe la realidad que vivimos. Realidad de la que, por cierto, muchas veces nos quejamos y decimos que deseamos cambiar, como si nos estuviera siendo impuesta por alguien. Y aclaro que no hablo aquí de las cosas que ocurren, de las circunstancias, sino de la vivencia que cada uno de nosotros hace de esas circunstancias y de lo que ocurre. Aprovecho entonces la presentación de este nuevo episodio de El Arte de Existir para invitarte a observar cómo creas tú, desde tu subjetividad única e irreemplazable, la realidad en la que vives momento a momento. En este episodio del podcast tengo la suerte y el gusto de volver a compartir con Dayana Belbruno la sección La Consulta. Dayana se convierte en mensajera de 4 preguntas enviadas por oyentes que, como siempre en El Arte de Existir, nos han pedido proteger su privacidad y por ello aparecen con nombres supuestos. Me encanta cuando, como en este caso, a la consulta llegan preguntas sobre preocupaciones concretas, muy ancladas en la vida real, en el universo de las relaciones, en esas cosas que ocurren precisamente en la existencia de cualquiera. Son preguntas personales, pero con un valor universal, y confío en que mis respuestas puedan de una u otra manera ser útiles a todos los oyentes del podcast. Hoy, por cierto, hablaremos bastante de rupturas, de fidelidad, desconfianza, traiciones, celos. Luego de la consulta llega Inspiraciones, siempre en la voz de Carla Marcos. Y después, la frase. En su afán de conocer, la mano del niño caza estrellas y mata mariposas. ¿Qué nos sugiere esta frase? ¿Qué nos moviliza? La he tomado del libro Meditaciones Guiadas que con la ilustradora Mariona Cavazza publicamos hace cierto tiempo en Ediciones B.
En la última parte de este episodio, Antonio Mazzei vuelve a inclinarse sobre el teclado de su piano para dejar que sea su música quien nos diga adiós y hasta dentro de 2 brevísimas semanas. Muchas gracias por acompañarme en el 7º episodio de El arte de existir. Y ahora, Jorge te abre su espacio de consultor existencial. En la consulta, te propone mapas y caminos posibles para evitar el sufrimiento inútil en tu diario vivir. Escribe a la consulta. Comparte con generosidad tus dudas, que son las dudas de todos. Coordina y presenta Diana Belbruno. Para empezar, tenemos esta consulta que llegó a través de nuestra página de Laura de Buenos Aires, Argentina. Ella comenta que nota que tiene una gran dificultad para dejar de trabajar. Hace muchas horas extra que no le pagan, incluso los fines de semana se le dificulta dejar de pensar en su trabajo. Y aunque va sintiendo un poco de deterioro físico y mental, y a la vez descuido de su pareja, de su familia, manifiesta que no puede dejar de trabajar sin sentirse mal y con culpa. Sí, hay una expresión incluso que en los últimos tiempos se emplea para este tipo de obsesión que se llama work alcoholic, que sería como una adicción al trabajo. Si lo vemos desde esa perspectiva, podríamos decir que genéricamente las adicciones tienen una función y ella se está sirviendo del trabajo para obtener esa función. ¿Cuál es la función de la adicción? Bloquear el sentir. Seguramente hay algo a lo que ella no quiere confrontarse en el orden de lo emocional y encuentra que trabajar es más fácil que confrontarse al otro asunto. Podríamos decir que su adicción no conviene atacarla, porque en realidad es la mala solución que le encontró al problema. No es el problema. Mi sugerencia es que busque ayuda para poder encontrar un sitio donde ella se sienta segura, en confianza, y que esa confianza y esa seguridad le permita empezar a abordar lo que de verdad le está pasando. Su problema no es la adicción al trabajo. La adicción al trabajo es la mala solución que le encontró a su problema. Es, digamos, un ejercicio de evitación. Es muy difícil que sola ella se sienta lo suficientemente fuerte como para afrontar lo que realmente le preocupa. En lugar de afrontarlo, ella se ha buscado una especie de dopaje, una especie de neutralizador, algo que le distraiga la atención de ese lugar donde tiene el verdadero problema. Y por cómo ella expresa su pregunta, yo sospecho que el verdadero problema está en su familia, en su pareja, en la relación con los hijos, eso que ella ahí está como insinuando de una manera inconsciente, pero no nombrando directamente. Porque fíjate, el recurso que ella encontró es eficaz. ¿En qué sentido? En que le impide el contacto con su familia.
Es literal lo que está haciendo. Ella ha encontrado la manera de no contactar con su familia. Entonces, con su pareja sobre todo y con sus hijos. No hay que ser un lince para sospechar que es allí en donde está el nudo de lo que ella necesita confrontar. Y sola, la única solución que encontró es enfocarse en el trabajo. No se puede aconsejarle a una persona que no está en condiciones de seguir una pauta. Ella hizo hasta donde pudo, y lo que pudo fue enfocarse en el trabajo y quitar todo tipo de atención o dar el mínimo de atención al contacto con su familia, con su pareja, con sus hijos. Entonces, sin duda que en estos casos es fundamental contar con un espacio de seguridad en el que la persona pueda poco a poco empezar a hablar de lo que realmente le pasa. Porque lo que le pasa realmente no es la adicción al trabajo. La adicción al trabajo es el camino que encontró para evitar afrontar el verdadero problema. Jorge, la siguiente pregunta viene desde Mendoza, Argentina, de parte de Rosario, y nos consulta que luego de una separación se siente enojada y dolida, y pregunta cómo transitar el enojo, cómo lograr tener paz. Lo que Rosario ha vivido es una muerte, la muerte de un proyecto, y todavía no se lo termina de aceptar. Y entonces está ahí peleándose con ese rechazo a aceptar la finitud, que es una de las limitaciones existenciales del ser humano. Nos pasa mucho esto. Puede ser en una relación, puede ser con un trabajo, con una amistad. Todo el tiempo los seres humanos, a cualquier edad, estamos viviendo la finitud. De la misma manera que podemos vivir la sed. Es una limitación fisiológica. El hecho de tener sed, nosotros sabemos que necesitamos tomar agua a lo largo del día. No es algo que podamos elegir. Imagínate si nos peleáramos con el hecho de tener que tomar agua. No, tenemos que beber y hidratarnos, y eso es así. Como sabemos que es así, lo aceptamos, bebemos, buscamos el agua necesaria y lo vivimos tranquilos. Entonces, cuando nosotros no aceptamos alguna de las limitaciones existenciales, no podemos darle respuesta a lo que la vida nos está planteando, y el resultado es la angustia y la depresión. Ella habla de enfado, pero el enfado tiene dos vías: o se pelea o se deprime. En ninguno de los dos casos es muy saludable. Entonces, nosotros, cuando tomamos conciencia de que estamos ante una limitación existencial, necesitamos buscar la manera de darle una respuesta que sea relanzarnos hacia la vida, no hundirnos. Pero para relanzarnos hacia la vida necesitamos tener un punto de apoyo, y ese punto de apoyo se llama la aceptación. En el momento en que se acepta la muerte de algo, en este caso la muerte de una relación, de una expectativa que ya se había hecho, de un proyecto que se había hecho, de un amor que tal vez murió, de de todo lo que puede morir cuando una relación se acaba, ¿verdad? Hay infinitas cosas que mueren. En el momento en que lo aceptas y que lo abrazas, entonces encuentras ese punto de apoyo para ir hacia la vida, hacia más vida. Pero si te mantienes en el rechazo, te hundes. Te hundes en la tristeza, te hundes en la depresión, porque no aceptas la vida como es. Y entonces te quieres ir de la vida. Eso es la depresión. Y ella está con rabia, es decir, se está rebelando contra
la vida como es, que es que los amores a veces se acaban, que las relaciones, nos guste o no nos guste, muchas veces se terminan. No siempre incluso terminan súper bien. Entonces, a ella le da rabia, está frustrada porque la relación se acaba y no termina de aceptarlo. Cuando tú aceptas algo que ha muerto, entonces lo que puedes es entrar en la tristeza. Y la tristeza te deja un poco chafada, pero te permite soltar eso que se murió. Y cuando sueltas eso que se murió, y el gesto es como que abres las manos, ¿no es cierto? Dejas ir eso que tenías aferrado. Entonces tus manos quedan abiertas y pueden recibir algo nuevo que la vida te va a traer. Pero si tú no sueltas lo que está muerto, la vida te traerá cosas nuevas y te cogerá con las manos ocupadas y tú no las podrás acoger. Te pasarán de largo y vas a tener la impresión de que no te trae nada nuevo. Claro, no te trae nada nuevo porque tú no estás preparado para acoger lo nuevo. Entonces, en el caso de esta mujer que nos ha escrito, se trata de que encuentre la manera de adoptar una actitud humilde ante la vida. Simplemente con la humildad de aceptar que las cosas se acaban y que nosotros no podemos vivir poniéndole exigencias a la vida. Nosotros tenemos que hacer nuestra experiencia con la que la vida nos da. Y la vida nos da muchísimo. La vida es muy generosa, la vida es muy bondadosa, nos da muchísimo. No siempre lo que nos da nos gusta. Eso también es verdad. Porque por lo general nosotros esperamos ciertas cosas de la vida. No estamos abiertos a todo lo que la vida nos da. A mí me gusta usar la imagen de un náufrago que está solito en una isla y todas las mañanas va a ver qué le ha traído la marea durante la noche. Y entonces él no puede ponerle a la marea una lista de exigencias de lo que quiere que le traiga. Él tendrá que ir a ver y ponerse contento con lo que la marea le ha traído y con eso hacer su vida. Sacarle el mayor provecho a lo que la marea durante la noche le arrojó a la playa. Nosotros no vivimos siempre así. Nosotros estamos siempre con una lista muy precisa de qué es lo que necesito y qué es lo que quiero y nos cabreamos, nos enfadamos cuando la vida no nos da exactamente lo que nosotros pensamos que es eso que necesito para ser feliz. Yo creo que no es un buen sistema. No es un buen sistema. No ayuda a fluir con la vida. Hay maneras más fáciles de vivir, abiertos a apreciar todo lo que la vida nos trae. Entonces, Jorge, vos dirías que la aceptación está ligada a la humildad. Y claro, está ligada a la humildad y está desligado del orgullo, porque es lo contrario. Ella, esta chica, en ese sentido, está en una situación de orgullo en el que no puede ser que se haya acabado esa pareja. ¿Cómo se le ha acabado la pareja? A ella. Y entonces está cabreada, por Sí, o con supuesto. todas las expectativas que uno se monta en una pareja, Absolutamente, ¿no? absolutamente. Y no niego la tristeza de romper una pareja, ¿eh? Para nada. Pero la tristeza es una de las experiencias que nosotros nos toca vivir. Como que la aceptación en este caso también es un poco abrazar el dolor, ¿no? ¿Cómo abrazar el dolor? Entregándote a él, permitiéndotelo vivir, no hay otra. Claro, es que justamente lo que a veces estamos es enrabietándonos porque, claro, yo no conozco a esta persona, pero tú sabes bien que hay personas que ante ciertas situaciones no se permiten vivir ciertas emociones. En todos los sistemas familiares hay lo que se llaman emociones negadas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay emociones que están negadas, se adoptan emociones sustitutivas. Hay personas que aunque la situación sea para estar muy triste, siempre se van a poner rabiosas. ¿Por qué? Porque por alguna razón, por alguna creencia o lo que sea, no se permite vivir la tristeza, no sabe vivirla. Y entonces, ante una situación de pérdida, por ejemplo, se cabrea.
de la misma manera hay gente a la que la estás molestando, la estás frustrando en sus cosas, le estás haciendo daño y no se cabrea, se pone triste. Bueno, esto tiene que ver con la vida que uno aprendió a vivir generalmente en el hogar, en donde en lugar de fluir de una emoción a otra, hay ciertas emociones que no se quieren visitar, que no se quieren experimentar. Y entonces, así como tenemos emociones negadas, tenemos lo que se llaman emociones fijadas, como si fueran un joker, una carta que la usas siempre que hay alguna situación. No se sabe bien si viene a cuento o no viene a cuento, pero tú te cabreas. ¿Ves? Y entonces, claro, esa persona es lo que aprendió. No sabe salir del cabreo porque no sabe, no puede todavía tomar conciencia de que está preparada para vivir la tristeza. Claro, no le puedes pedir que abrace la tristeza y la pérdida a una persona que aprendió desde chiquita a que no puede vivir la tristeza. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, ahí es donde hay que hacer un trabajo con esa persona para que ella se dé cuenta de la creencia que la está limitando y se permita poco a poco encontrar un espacio de seguridad en el cual poder expresar, aunque sea un poquito, de su tristeza. Hay toda una tarea de reeducación emocional que se puede hacer con las personas, porque todos tenemos una muy mala educación emocional, llena de creencias, pensamos que hay emociones que son malas, emociones que son buenas, que algunas sí, que otras no. Sí, básicamente nunca queremos lo desagradable, ¿no? Lo que no nos gusta lo queremos sacar. No te creas que siempre es así. Hay gente que tiene por emoción negada la alegría, por algún tipo de creencia familiar o por lo que sea, es que no hay manera de ponerlos contentos. No hay manera de que ellos experimenten esa alegría. Y entonces no comprendes cómo están siempre tristes o cabreados o miedosos o lo que sea. Es bastante complejo el asunto y es apasionante. De hecho, es el tema que a mí, al cual yo pude acceder gracias al libro de las 4 emociones básicas que escribí con Marcelo Antoni, que me formó en este mundo de la gestión emocional. De hecho, creo que vamos a hacer una sección del podcast con el material del libro de las 4 emociones. Jorge, nos ha llegado esta pregunta desde Valencia, de Pablo, y él dice que en periodos de sufrimiento psicológico, prolongados por un cierto tiempo, hay momentos en los que uno se siente mejor. Y él dice, ¿por qué en esos momentos uno tiene la impresión de que esos sentimientos de mejora no son verdaderos, sino que el sentimiento verdadero real es el de fondo, de alguna manera, el del sufrimiento? Y los que tienden a ayudarte son, por momentos, autoengaño. Es interesante la pregunta que hace Pablo, sobre todo cómo la expresa. Pablo hace una pregunta en primera persona, pero está buscando generalizaciones. Y habla de uno, no de yo. Y su pregunta escapa de su experiencia y quiere ir hacia la respuesta de la teórica. Busca un porqué. Esto nos está hablando bastante literalmente de el tipo de sufrimiento en el que él está metido. No recuerdo dónde leí, pero alguien había escrito que en general hay 3 tipos de personas. Unas personas que piensan o creen que si saben, se salvan. Otras que si actúan, se salvan. Y otras que se van a salvar de alguna otra manera, que no pasa ni por el saber,
ni por el actuar. Evidentemente, Pablo pertenece a ese tipo de personas que buscan saber. ¿Qué tienen en común todas las personas que buscan salvarse? Que buscan salvarse, que entienden que la vida va de salvarse. En el caso de Pablo, él cree que se va a salvar si entiende el porqué. Está buscando la razón, la causa. Evidentemente, si él diera con ese porqué, automáticamente le surgiría la pregunta sobre por qué eso. Porque siempre hay un porqué atrás. Y otro porqué, y otro porqué. Siempre se puede ir más atrás en el porqué. Y cada vez que te preguntas por qué, te alejas un poco más de la experiencia presente, de lo que estás viviendo realmente. Yo lo que le sugeriría es ¿para qué se hace esa pregunta? Ahí podríamos empezar a hablar de qué es lo que le está pasando realmente. Pero Pablo no pregunta sobre lo que le está pasando. Él hace un lío mental de si es verdad ese momento en el que se siente mejor cuando tiene un sufrimiento largo, pero entonces después se enreda con que tal vez es muy representativo del que quiere saber y entender para salvarse. ¿Qué pasaría si se posicionara desde un lugar donde la vida no es para salvarse, es para vivirla? ¿Qué serían de todas sus preguntas acerca de las causas, de las por qué, del por qué, del por qué, del por qué? Sí, se me venía a la mente la palabra autoboicot, ¿no? De que cuando está en un buen momento, automáticamente piensa que no es real ese momento, sino que lo real es el sufrimiento que permanece, ¿no? Sí, es justamente cuando una persona está enfocada completamente en su actividad mental, pierde el sentido de lo real. Y entonces el sufrimiento es lo único que le da un cierto sentimiento de realidad, porque lo hace sentir en lugar de pensar. Y entonces él solo confía en el sufrimiento. El maestro de Shimaru, que es quien trajo el budismo zen a Francia en los años, final de los años 60, decía que de todas las adicciones, la más difícil de dejar era la adicción al sufrimiento. Y claro, uno no se vuelve adicto al sufrimiento por nada. Es que allí encuentra un mínimo contacto con la realidad. Lo otro es todo una especie de vida de abstracción, de falta de encarnación en la vida. Y entonces no se lo puede creer cuando no está sufriendo. No puede ser verdad. Lo verdadero, lo auténtico para él son esos momentos en donde siente la vida. ¿Y cómo aprendió a sentir la vida? Sufriendo. Jorge, tenemos esta pregunta enviada desde Mendoza, de Argentina, Tu tierra. mi tierra, de parte de Romina. Ella tiene 32 años y dice, mi problema es que no puedo confiar en los hombres. Mi papá engañó toda su vida a mi mamá y desde allí creo que nace esta desconfianza generalizada. Hoy tengo problemas de celos desmedidos, que controlo lo que puedo por afuera, pero me comen por dentro y sufro. Romina cree que es en los hombres que no confía. Hay aquí una especie de quiproquo, de equívoco, de dónde se produce la experiencia de la desconfianza. Ella cree que la experiencia de la desconfianza proviene de los hombres, a causa de lo que su padre engañó a su mamá.
Pero la experiencia de la desconfianza, que podríamos decir que es un tipo de energía en la que ella está vibrando, se produce en ella. Ella está generando la desconfianza en ella y la está experimentando. Da igual si los hombres engañan o no engañan a sus mujeres, o si un hombre la engaña o no la engaña a ella. Ella ya está sufriendo la desconfianza. Es más, normalmente, ante un caso así, Romina hasta evitaría la relación con un hombre por miedo a esa supuesta traición. Y sin embargo, no dejaría de sufrir esa desconfianza. O sea que ni siquiera es necesario que haya un hombre en su vida para que ella sufra la desconfianza. Hasta ese punto los hombres no juegan ningún papel en este asunto. La desconfianza es una energía que ella está cultivando. ¿Por qué? Porque no quiere traicionar a su madre. Es todo un tema de traición aquí. Ella quiere ser fiel a su madre. Y siéndole fiel a su madre, está haciéndole fiel a su padre. Es decir, que traiciona, engaña. ¿A quién? A ella se engaña. A ella se le está haciendo infiel. Lo que quiero que veas es cómo se genera en ella el sentimiento de falta de confianza. Ella está haciendo una afirmación. Mi padre fue infiel a mi madre, todos los hombres son infieles. Claro, cuando tú haces una afirmación de ese tipo, necesitas vivir para confirmarlo. No puedes vivir y no tener la evidencia de ello. Y entonces ella lo está confirmando con su propia experiencia. La fidelidad nunca es al otro. Está claro que si su padre tenía un compromiso con su madre y la engañaba, salía con otras mujeres, estaba faltando a ese compromiso que él había tomado con su madre. Por lo tanto, él estaba traicionando su compromiso, no estaba traicionando a su mujer. En el caso de Romina, ella lo que busca es dejar de sentir la desconfianza, pero la está cultivando por fidelidad a su madre. Ella no quiere tener un hombre que no la engañe, porque sería entonces traicionar a su madre. Ella viviría una vida mejor que su madre. Y eso no se lo puede permitir, porque ella no soporta la traición. Es que la traición ella solo la ve en el orden de los hombres engañando a las mujeres. Pero hay muchas maneras de traición. Y la energía es la misma, a nuestro cerebro le da igual si es la traición a mamá o la traición de un hombre hacia mí. Es la traición. La energía vibra igual. Si Romina comprende que tiene que empezar por ser fiel a sí misma y que su misión en la vida es ser fiel a sí misma y dejar de traicionarse en aras de no traicionar a su mamá. En el momento en el que ella comience a ser fiel a sí misma, ¿qué es lo que sentirá? Confianza. No puedes sentir confianza si no te eres fiel. ¿A quién le vas a hacer confianza si tú no te eres fiel ante tu propia conciencia? De allí nace el sentimiento de la confianza. ¿En quién confías? En ti. Si no confías en ti, vas a proyectar esa desconfianza en los hombres, en el Estado, en cualquiera que se te cruce por delante, porque será tu desconfianza proyectada sobre el mundo. Hay otro matiz en esto, que también a Romina le podría venir bien, y es que tiene que permitirse, en su escala de valores, que haya hombres mejores que su padre. Eso ella no lo admite porque sería traicionar a su padre. Si ella encontrara un hombre
fiel, estaría traicionando a su padre porque estaría con un hombre mejor que su padre. Entonces, ella tendrá que hacer el duelo de aceptar que tal vez hay hombres más fieles que su padre y no sentirse traidora por eso. Vos entonces decís que la raíz de su desconfianza y de no ser fiel a sí misma es el no traicionar a sus padres. Y Yo no algo. busco la raíz, Ujú. porque ella da explicaciones de la raíz y el origen. A mí no me interesa, yo hablo en el tiempo presente cómo ella está generando ese sentimiento. Hay personas que no necesitan que sus padres hayan engañado a sus madres para generar el mismo tipo de emoción. Y ella habla de los celos. ¿Por qué habla de los celos? ¿De qué hablan los celos? Los celos hablan de la traición, ¿verdad? Del engaño y la traición. Y ella, mientras se siga traicionando y no lo asuma, seguirá viendo la traición en todo el mundo alrededor. Fíjate que ella no necesita que la traicionen para sentirse celosa. Por lo tanto, los celos no tienen nada que ver con lo que pasa afuera. Ella está obsesionada con la traición, pero ella cree que es la traición de su padre a su madre. No, es la suya. Es la suya. En el momento en el que ella admita que está en este juego de traición, de que no se es fiel, dejará de ser celosa. No tendrá necesidad de vivir los celos proyectados sobre otro el día que ella admita su ansia de traición. No importa si es hacia sí misma. El celoso siempre está fantaseando con el engaño, solo que se lo atribuye al otro. Pero ¿dónde está actuando la fantasía? En sí mismo. Y no se tiene confianza. Claro que no se tiene confianza si está fantaseando con traicionar. Pero no lo admite. Esto de que decís de la traición a sí misma, ¿no? O esta fantaseo por traicionar. Claro, ¿cómo salir de eso, ¿no? Vos decías que era como en su fantasía, una fantasía hacia su... La fantasía de traicionar no es ningún pecado. El problema es no admitirlo, es vivirlo inconscientemente. ¿Cómo salir? Admitiéndolo, haciendo conciencia. Sí, fantaseo con traicionar. ¿Qué pasa? Una vez que fantaseo con traicionar, evalúo si traiciono o no traiciono. Es mi responsabilidad ver lo que hago, pero no voy por la vida poniéndome en el lugar de víctima de la traición cuando en realidad yo estoy fantaseando con la traición. Asumo que fantaseo con la traición, es lo más banal del mundo eso. Nos pasa a todos, todo el tiempo. Simplemente lo admites, lo incorporas en tu zona de conciencia y se acabó el problema, lo gestionas. Hay mucha gente que traiciona y no tiene ningún cargo de conciencia. Lo viven perfectamente en paz. Aquí estamos hablando de no vivir en paz algo. Ese es el problema. No, el problema es si tienes la fantasía de engañar a tu marido con el vecino. ¿No? Eso es otra discusión. Si tú admites que tienes la fantasía de engañar a tu marido con el vecino y que echas la cuenta de que no te conviene o que no, o que sí, bueno, ya lo harás a tu manera o no. No pasa nada. No estamos haciendo un juicio moral del asunto. Estamos viendo qué tal te sientes tú. Ahora, si resulta que no lo admites y entonces empiezas a fantasear con que tu marido tal vez te engaña con una vecina o con una compañera de trabajo, ¿verdad? Ahí te estás amargando la vida, te pones a controlar, miras el teléfono. Todas las personas que miran el mail y el teléfono están haciendo exactamente aquello de lo que inculpan al otro. Están traicionando la privacidad del otro, están metiéndose en la vida del otro, saben, se sienten mal, evidentemente, nadie mira sintiéndose bien. Y, Jorge, pero ¿cómo relacionarías esto que decías del deseo de traicionar con ser fiel a sí mismo?
en esto de admitir, decís vos, de admitir Claro, que por querés. supuesto, por supuesto. Es como si tienes el deseo de matar a una persona. Es que ¿quién no tiene deseo de matar a personas? Hay que ser muy necio para negar que a veces uno en una cierta circunstancia tiene deseo de matar a alguien. No pasa nada, son cosas que se producen en uno. El asunto es admitirlo o no. Entonces, si tú no lo admites, si tú vas por la vida negando todo lo que se te produce en tu interior porque tu moral o tus creencias te indican que eso no es políticamente correcto, ¿cómo vas a ver eso? Pues lo vas a ver proyectado fuera. Y entonces te vas a indignar muchísimo cuando lo veas y vas a ser muy crítico. Cualquier movimiento energético psíquico con tal de que no te salga a la luz ese deseo que tú quieres reprimir. ¿Qué te piensas que es la xenofobia, la homofobia? ¿Qué son todos esos movimientos energéticos de las personas? ¿De dónde vienen eso? De la negación, de lo propio, de la negación. Son todas proyecciones. ¿Qué te inspira en la vida? ¿Qué te inspira a levantarte de la cama cada mañana? A reír, a pasear, a trabajar, a relacionarte con tal o cual persona. Exploremos, juntos, el infinito paisaje de las inspiraciones. Sube en tu meditación a lo más alto del silencio. Encontrarás allí la confianza que necesitas para dejarte caer como una pluma en el mar de la risa y del llanto. La frase es breve, fugaz, escurridiza. Desde lo más lejano y oscuro del silencio brota, preñado de sentidos, el fulgor de la frase. En su afán de conocer, la mano del niño caza estrellas y mata mariposas. La conciencia del niño está todavía muy próxima al origen. Su mano, guiada por una inocencia desbordante de curiosidad y pensamiento mágico, que no discrimina entre el bien y el mal y abraza todas las contradicciones, lo mismo mata mariposas que caza estrellas en el firmamento. Pero el niño crece. Impulsado por el deseo de conocer, se adentra en el territorio de la experiencia, donde descubre las leyes de espacio y tiempo y los ciclos puntuados por nacimiento y muerte. Con el pasar de los años, olvida su origen, deja de identificarse con la primitiva unidad, lo que es, y pasa a reconocerse solo en la dualidad, lo que es o no. Si vas a un parque o una plaza, en la zona reservada al público infantil, podrás contemplar a los niños durante su tiempo de juego al aire libre. Lleva tu atención a la actitud con que se arrojan por el tobogán, se entregan confiados al ir y venir de los columpios, corren detrás de un balón o construyen túneles y castillos de arena. Comprobarás que los pequeños nunca están a medias en lo que realizan. Bien al contrario, en cada instante se encuentran comprometidos de forma íntegra con la actividad y experimentan a fondo todas las posibilidades que la vida ofrece en ese momento.
Es tal estado de conciencia quien le permite a un niño ser un oso y de inmediato ser un avión y luego un astronauta que camina en la luna, y todo ello sin dejar de ser un niño. Los estrechos límites trazados por la percepción se esfuman, las leyes físicas pierden su vigencia, la creatividad no encuentra obstáculos, el infinito está al alcance de la mano. La vida, movilizada por el deseo de conocer y conocernos, es un viaje de exploración. En el camino, seguramente, a veces experimentamos la sensación de tocar con la yema de nuestros dedos lo maravilloso, lo mágico, las estrellas del firmamento. Esas experiencias, mal llamadas positivas por su efecto agradable o placentero, nos conectan íntimamente con la creatividad. Otras veces, en cambio, el mismo deseo de explorar que nos aleja del origen también nos dicta pensamientos y actos que producen sufrimiento para nosotros mismos y para otras personas. Matamos mariposas. Esas experiencias, mal llamadas negativas por su efecto desagradable o doloroso, en realidad nos están abriendo una puerta hacia el conocimiento del perdón. Voy a repetir la frase de hoy. En su afán de conocer, la mano del niño caza estrellas y mata mariposas. A la luz de esta frase, hoy te invito a profundizar en ese estado de conciencia, esa actitud, esa cualidad energética que llamamos perdón. Esta práctica tiene dos partes. La primera es de autoobservación. Para la segunda necesitarás una gran lámina de papel en blanco y muchos colores. Vamos a la primera parte. Siéntate en un lugar confortable, con la espalda recta y los párpados entornados. Haz 3 respiraciones profundas y repasa. Escanea tu cuerpo con la mirada interior. Observa el entrecejo, los ojos, la lengua, el maxilar inferior. Deja partir toda tensión. Ahora empieza por recordar el día de ayer y hazte la siguiente pregunta. ¿He actuado movido o movida por el deseo de vivir cierta experiencia y sin darme cuenta, de manera que provocara algún daño a alguien, tal vez a mí mismo, a mí misma? No busques la respuesta en tu mente, búscala en tu cuerpo. Es siempre a través de una sensación física que se expresará tu conciencia, permitiéndote tal vez darte cuenta ahora de que en cierto momento del día de ayer has actuado desde la ignorancia de tu auténtica naturaleza. Recuerda el día de ayer, pero no pienses, no juzgues, no evalúes. Deja que hable tu cuerpo. Dale una escucha amorosa a través de tu atención. Si en tu cuerpo sientes que hay algo por lo que necesites perdonarte, anótalo con 2 o 3 palabras en un cuaderno. Luego pasa a recordar con la misma intención y la misma actitud la última semana. Y pregúntate, ¿he actuado movido, movida por el deseo de vivir cierta experiencia y sin darme cuenta, de manera que provocara algún daño a alguien,
tal vez a mí mismo, a mí misma. Si en tu sentir encuentras algo, apúntalo en el cuaderno. Será entonces hora de recordar sucesivamente el último mes, el último año, los últimos 10 años y finalmente todos los años de los que tengas memoria. No importa cuántos días dediques a esta primera parte de la práctica. Siéntate, respira, recuerda, pregúntate y escucha amorosamente a tu cuerpo. Cuando hayas hecho ese repaso de tu vida, podrás pasar a la segunda parte de la práctica. En ella, cada uno de esos actos que has reconocido y por los cuales te habrás de perdonar, se convertirá en una mancha de color sobre la hoja en blanco. Puedes darle la forma que prefieras. Píntalos, transfórmalos en algo bello. Pero no empieces a pintar antes de haber captado en toda su profundidad la actitud que adoptan los niños durante sus juegos. Imprégnate de ese espíritu lúdico. Permítete recuperar ese estado de conciencia que abraza los contrarios y en el que, por lo tanto, ya no hay pensamientos sobre si lo haces bien o mal, si te aplaudirán o te criticarán, si serás apreciado o rechazada por tus obras. No uses lápices de colores ni pinceles. Pinta con los dedos. Ensúciate las manos. Colorea la ilustración como hacías en tu infancia. También puede ser una buena forma de practicar la atención plena. Entre los muchos beneficios que te ofrece la meditación, está también el de abrirte a tu conciencia originaria y fresca. Meditar es una oportunidad para redescubrir la condición no dual de tu conciencia, tu auténtica naturaleza, tu verdadera y profunda identidad. Si quieres tener por escrito los distintos pasos de esta práctica, puedes encontrarlos en el apartado Meditaciones de la página web de El Arte de Existir.
Muchas gracias por acompañarme con tu escucha. En 2 semanas podrás acceder a un nuevo episodio de El Arte de Existir. Te recuerdo que si deseas suscribirte, puedes hacerlo a través de Spotify, Apple Podcast o la plataforma que uses habitualmente. En el correo electrónico jorgesentner@elartedeexistir.com recibo tus preguntas destinadas a la sección La Consulta y también sugerencias de temas a abordar en el podcast. Mediante la newsletter de El Arte de Existir, actualizo una vez al mes las actividades que propongo, meditaciones guiadas, talleres, retiros, conferencias, etc. Gracias por sumarte a la lista de suscriptores y por seguirnos en las redes sociales que figuran en la descripción de este episodio. Hasta muy pronto. Soy Jorge Sentner. Ojalá que este podcast sea una fuente de inspiración en tu propósito de hacer de tu vida un arte. El arte de existir. El arte de existir. Mesa de redacción: Davi Carneiro y Dayana Belbruno. Música y edición de sonido: Antonio Mazzei. Imágenes y grafismo: Mariona Cabaza. Lecturas: Carla Marcos. Redes sociales: Dayana Belbruno. Producción y coordinación general: Bruno Gargiulo. Locución: quien les habla, Nujavi Ramírez. Dirección y presentación: Jorge Sentner.